Felices, contentos. Hermanas, ¿cómo se la pasaron hoy? Qué emocionadas y contentas están. Gloria a Dios, me da mucho gusto. Espero que la hayan pasado bien y que hayan podido disfrutar en la medida de lo posible este día y que hayan sido bendecidas sobre todo por el Señor, que es lo más importante, que ya han sido bendecidas por el honor de ser mamás. La Biblia dice en Salmos que los hijos son coronas, son una bendición a nuestra vida, son el punto donde Dios muestra su provisión, donde Dios muestra su bendición, y Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel. Amén. Así es que espero que Dios bendiga a cada una de ustedes, hermanas, y que el Señor siga hablando y usando su vida para seguir bendiciendo la vida de sus hijos. Siempre he tenido presente que la oración de un padre o una madre por sus hijos es una de las cosas más importantes que un padre puede hacer. Amén. Bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie que durará 4 semanas y que vamos a estar tomando varias partes de la palabra, o nos vamos a centrar específicamente en una de ellas, en una parte de la palabra que es Primera de Samuel. Así es que te invito a que vayas abriendo tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 17. La historia que vamos a leer es una quizás de las historias más conocidas de toda la Biblia. Es una de las historias que aún personas que no tienen quizás el más mínimo conocimiento de Dios pueden haber escuchado alguna vez en su vida, y es precisamente la historia de David y Goliat. Y la serie que vamos a iniciar esta tarde se llama David y sus gigantes, porque aunque la historia más famosa de un gigante en la Biblia es David contra Goliat, no es la única historia que hay, el único momento que la Biblia muestra, que la Biblia habla acerca de gigantes, sino hay otros gigantes a los cuales se enfrentó David o sus valientes que estaban íntimamente relacionados a él. Voy a darle lectura a 1 Samuel capítulo 17 versículo 34. Ándele. Es que estoy en 2 de Samuel. Permítame tantito. Ya, 1 de Samuel 17, 34 al 40. Dice así la palabra de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo a Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espalda sobre los vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco del pastor, en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Hasta ahí nada más. Oremos. Padre, esta tarde te queremos dar gracias porque tú eres bueno. Padre, tu presencia es inigualable.
Y cuando tú estás presente, Padre, todo es posible. Cuando tú estás presente, todas las cosas cambian. Cuando tú estás presente, Padre, todo puede transformarse conforme a tu riqueza, conforme a tu presencia, conforme a tu manifestación y conforme a las cosas que tú haces. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, habla nuestra vida esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Aunque vamos a comenzar con la historia de David, y el centro o el principio de esta historia es David y Goliat. David va a estar girando en torno a esta historia. Vamos a entender los propósitos de un gigante, cuál es la razón de la existencia de un gigante, pero también vamos a hablar de la preparación de David para todo esto. David era un joven que capítulo 16, un capítulo antes de lo que leímos ahora, la Biblia dice que David fue escogido, fue ungido, fue preparado como el siguiente rey de la nación de Israel, ya que Saúl había fallado como rey. Dios lo había desechado, Dios lo había hecho a un lado, y entonces Dios escoge a un nuevo rey. David es escogido rey, David es levantado rey de la nación de Israel, y es escogido a la edad de 15 años. David tenía 15 años cuando fue escogido como rey, cuando fue ungido como rey, separado, apartado como rey. Y él continúa una vez que es ungido, una vez que es preparado, una vez que vive toda esta parte de preparación y de ser ungido, de ser escogido por Dios como rey. Él sí continúa su vida y él sigue haciendo el mismo estilo de vida que hacía antes. Él seguía siendo pastor de ovejas, como su familia se lo había enseñado desde muy pequeño. Él estaba acostumbrado a estar en el bosque, estar en los campos, estar en los valles, cuidando las ovejas. Y desde niño lo había hecho porque era la costumbre. Cuando se iba a preparar a un pastor para que cuidara de las ovejas, se les acostumbraba a llevárseles desde muy pequeños, para que las ovejas se acostumbraran a la voz de ese nuevo pastor y entonces se establecieran y pudieran obedecerle, pudieran sujetarse a ese nuevo pastor. Esa era la tradición. Entonces lo más seguro y lo que podemos ver en la historia de David es que David había sido pastor de ovejas desde niño. Lo habían llevado a estar pastoreando las ovejas, tanto que a los 15 años ya lo dejaban solo, cuidando a todas las ovejas, porque la Biblia dice, cuando él fue llamado por sus padres, él estaba solo en el campo, él estaba solo, ninguno de sus hermanos estaba acompañándolo, a pesar de que David era el más pequeño de toda su familia. David estaba solo. Y entonces lo que acabamos de leer es que 2 años después de que David es ungido rey, comienza a narrarse toda esta historia entre David y Goliat. La Biblia dice, tú puedes leer la historia, versículos anteriores a lo que leímos, es que Goliat junto con los filisteos se acercó a la batalla, y una vez cerca de la batalla o cerca del campo de batalla, también el pueblo de Israel salió a la batalla. En lugar de luchar, de enfrentarse a ambos ejércitos, escogieron al mejor, o estaban buscando al mejor guerrero de cada ejército. Obviamente los filisteos tenían a Goliat preparado para eso, y lo que Goliat hace es que por varios días está saliendo todas las mañanas y todas las tardes a amedrentar, a meter miedo. Imagínate un tipo de entre 4 y 5 metros de largo estar levantando su voz para infundir temor, para infundir miedo en el campo de Israel, en el ejército de Israel. Y es que el miedo se grabó en la memoria y se grabó en el corazón de los israelitas en un lapso de pocos días. Cada vez que ellos escuchaban, cada vez que ellos se levantaban en la mañana, ya estaban escuchando la voz de Goliat, la voz del enemigo, intentando destruirlos o metiéndoles miedo, infundiendo un temor que los paralizaba, un temor que venía a detener su caminar, un temor que no los dejaba avanzar, un temor que no les dejaba crecer, un temor que no les podía capacitar o les impedía levantarse y creer que ellos podían vencerlo. Ese era el propósito de Goliat. Y esta tarde vamos a comenzar entendiendo precisamente cuál es el propósito de un gigante. Sabes, antes de decirte ese propósito, quiero que escuches esta frase. Si algo vamos a ver durante estas semanas
que vamos a estudiar a los diferentes gigantes, es que pase lo que pase, todo gigante debe morir. Pase lo que pase, todo gigante debe ser derribado en nuestra vida. Y vamos a estudiar varios aspectos y vamos a darles nombres distintos a estos gigantes que vamos a estar analizando. Pero pase lo que pase, no importa cuál sea el gigante debe morir. Di conmigo, el gigante debe morir. ¿Cuál es el propósito de un gigante? Un gigante tiene el propósito de robar, de quitar la plenitud, de robar la felicidad, de quitarnos nuestra paz, de robarnos los momentos de tranquilidad en nuestra vida. Un gigante tiene el propósito de infundir miedo a nuestra vida. Un gigante tiene el propósito de destruir nuestra vida misma, y no solamente nuestra vida, sino el entorno que nos rodea, nuestra familia, nuestra economía, nuestra estabilidad, nuestra relación espiritual con Dios. Cada aspecto de nuestra vida. Ese es el propósito de un gigante. El propósito de Goliat era infundir miedo, era destruir, era destruir todas las esperanzas, porque eso hace un gigante. Eso hace el temor en la vida de una persona. El miedo en la vida de una persona destruye la esperanza de poder continuar, la esperanza de creer que hay una salida, la esperanza de creer que hay una respuesta y que se puede salir adelante y que se pueden superar las situaciones más adversas de la vida. Un gigante tiene el propósito de infundirnos un miedo tan profundo que no podamos movernos ni un instante. Ese es el propósito de un gigante. Por eso te digo que es muy importante que entendamos que pase lo que pase, todo gigante debe morir. Hoy esta tarde no nos vamos a enfocar en estudiar necesariamente las características de Goliat, porque Goliat era un tipo impresionante. Era descendiente de la raza de los gigantes, que el primer gigante que la Biblia registra es Anak. Y este gigante es la mezcla, es el resultado de la depravación de la humanidad y de varios aspectos alrededor de esto. Y entonces Anak viene a crear toda una serie, una genealogía de gigantes, literalmente. Y entonces Goliat era uno de esos gigantes, y Goliat es representación de lo que es un paladín. Un paladín era una persona que había sido entrenada durante toda su vida para convertirse en un asesino. Goliat no estaba ahí solo por su tamaño. Su tamaño era solo parte pero Goliat era un asesino entrenado. Imagínate, no solo lo imponente de su tamaño, sino el entrenamiento que tiene es lo que infunde el temor. Es lo que representa cuando Goliat está presente, cuando la voz de Goliat se escucha. Lo primero que viene a la mente de los israelitas es la perdición de su nación, es perder la libertad, es el temor que les infunde el solo pensar en pararse delante de él y enfrentarlo. Y ni siquiera el rey, que debería de ser su responsabilidad, ni siquiera el rey se atrevió, que era por mucho si lo quisiéramos a enfrentar físicamente, si quisiéramos hacer una comparación entre algún soldado de Israel y Goliat, quizás el que más tuviera manera de pelearle en lo físico sería Saúl. Y digo por mucho, porque la Biblia dice acerca de Saúl, 1 Samuel capítulo 14 y 15, que Saúl era un hombre muy alto, que la Biblia dice que su cabeza pasaba por encima de todo el ejército, de toda la nación. Era un hombre fornido, un hombre grande, tanto que cuando David se pone la armadura de Saúl, no le queda enorme, no puede moverse, le queda de una forma que no hay manera que pueda siquiera caminar, le queda enorme, porque Saúl era una persona grande, y a pesar de eso, físicamente no le podía competir a Goliat. Y si nos basamos en la perspectiva física, nadie podría enfrentar a Goliat, ni siquiera Saúl, que físicamente era el más cercano para poder pelear. No puede hacerlo, no tiene manera de enfrentarse a Goliat. Y algo que puedo resaltar en esta historia es que Goliat
Yo puse en mis notas esto: Goliat en algún momento fue pequeño y fue creciendo hasta convertirse en lo que fue. Ningún gigante de nuestra vida llega a nuestra vida siendo un gigante. Nosotros permitimos que se haga un gigante en nuestra contra. Nosotros lo alimentamos, nosotros le damos, cediendo terreno, le vamos dando fuerza, dejamos crecer hasta el punto que eso se convierte en un gigante, a veces casi imposible o pareciera imposible de vencer. Goliat era eso. Goliat comenzó como alguien pequeño, de acuerdo a su línea genealógica, digámoslo así, a su sangre, a su genética, pero comenzó siendo pequeño y fue creciendo hasta convertirse en ese momento, en ese tiempo, en el terror de una nación completa. ¿Sabes qué representaba que alguien se enfrentara a Goliat? Dijeron: saca a tu mejor peleador y saca al mejor de los filisteos, al mejor de los israelitas, y nos vamos a enfrentar. Y si uno de los dos pierde, el que pierda de los dos, dijeron esto: el otro, el que pierda, va a servir al que gane. El que pierda durante muchos años se va a volver el sirviente. Se va a volver el sirviente del que gane, y que cuando gane por muchos años le va a servir. No solamente eso, le va a dar mujeres, le va a dar riquezas, le va a dar muchas cosas que pueda tener. Y entonces, cuando pensamos en Saúl sería la opción lógica para enfrentar a Goliat desde la perspectiva humana. Saúl sería la opción lógica para enfrentarse a la situación. Pero si algo he aprendido en mi Biblia, en mi vida a través de la Biblia, es que Dios nunca se mueve con la lógica humana. Jamás Dios va conforme a la corriente humana, conforme a la lógica humana. Dios siempre tiene formas diferentes de moverse, diferentes de actuar, formas distintas de establecer su reino. Y Dios le dijo a Samuel cuando estaba escogiendo a David le dijo a Samuel: Samuel, no te fijes en el parecer, no te fijes en el físico, no te fijes en lo imponente de su cuerpo, de su físico, no te fijes en eso, porque yo no me fijo en la parte externa de las personas, yo me fijo en su corazón. Y quizás por fuera Saúl era mucho más capaz, mucho más viable, mucho más fornido, o mucho más, lo compararíamos a que sería la opción obvia de enfrentar a Goliat. Por fuera lo era, físicamente lo era. Comparas a Saúl con David. David tenía 17 años en este momento de su vida. Era un niño, era un jovencito de 17 años, todo flaco. Una vez le dije a los chavos: flaco, triste y sin ilusiones. No tenía mucho que digamos. Físicamente David no tenía mucho que ofrecer. Pero por dentro era mucho más grande, mucho más fuerte que Saúl. Por dentro, en su interior, David era un gigante más grande que Goliat mismo. Un gigante, iglesia, tiene el propósito de destruir nuestra vida, de destruir nuestro entorno, de destruir toda nuestra vida, de infundirnos temor. A Dios las opciones naturales no le sirven. Él no opera conforme nosotros pensamos. Él no opera en lo esperado. Él no opera en la forma en la que yo quiero que se hagan las cosas, o en la que yo pienso que Él va a operar. Él siempre busca, o la mayoría de las veces busca o hace las cosas de las maneras menos pensadas, menos imaginadas para nosotros. Él se mueve de maneras que tú y yo no pensamos, y comienza a operar en su gracia, en su poder, en su misericordia, de maneras que no entendemos. Pero lo que sí podemos estar seguros, que no importa la forma en la que Él establezca algo, no importa la forma en la que Él opere, no importa la forma en la que Él establezca algo, sea lo que sea, cuando Dios quiere moverse, lo va a hacer
hacer y va a lograr su propósito, y no va a detener su mano, sino que Él va a estar operando y va a estar haciendo las cosas que quiere hacer conforme a Él lo desea, y el resultado estará ahí. El resultado va a decirnos: hey, yo lo hice. Es para que entendamos algo, que nuestra victoria, que los resultados que tenemos en la vida no dependen de nuestro físico, no dependen de mi habilidad, no dependen de mi capacidad, dependen de lo que Dios ha hecho en mí. Y entonces entramos ahora sí a la historia que estamos leyendo. La Biblia dice que David llega al campo de batalla. No iba a pelear, porque él no era un guerrero, él no era un soldado. David no era soldado, pero lo mandaron al campo de batalla a dejar la comida de sus hermanos. David ni siquiera sabía que estaban en esa situación. David simplemente iba imagínate, 17 años, seguía siendo el mandadero de sus papás. Seguía siendo el mandadero de sus papás, y le dijeron: vete ahora, vete al campo de batalla, ve a dejar la comida a tus hermanos porque están allá peleando por la nación. Así es que ve a hacerlo. Y David iba contento con su sopita de verduras, con no sé qué llevaba al campo de batalla. Les llevó comida, y una vez llegando al campo de batalla, lo primero que identificó y escuchó fue la voz del gigante a lo lejos, que decía: oh nación de Israel, los voy a pisotear, y su Dios no los va a defender, y voy a pisotear al Dios de la nación de Israel. Y comenzó a escuchar esa voz estremecedora, esa voz que tenía paralizado a un ejército completo. David lo escuchó, y en cuanto lo escuchó, escucha muy bien esto, iglesia, en cuanto David escucha eso, David reconoce la voz. No porque conociera a Goliat desde antes, sino porque conocía la voz, que era la misma voz que él había escuchado, con la misma intención a la cual se había enfrentado muchas veces. Y entonces David reconoce lo que Goliat es. Y Goliat es un asesino. Goliat es alguien que tiene el propósito de infundir temor desde su simple voz. Y todas estas cosas que ya hemos mencionado que Goliat hace, David ya lo conoce. Por eso, a diferencia de todo el ejército de la nación de Israel, que se paralizaron al escuchar la voz de Goliat, David no se paraliza. A David se le hace normal. ¿Por qué? La respuesta está en las mismas palabras de David. Cuando él escucha esta voz, cuando él escucha todo lo que está pasando en el campo de batalla, la Biblia dice que fue directo hasta Saúl. Antes de eso, Saúl hace una promesa: que al que gana, al que se aviente la bronca de enfrentarse a Goliat, le iba a dar a su hija y muchas riquezas. Y entonces David dijo: de aquí soy. Y entonces David va delante de Saúl y le dice: ¿sabes qué? Yo me voy a enfrentar a él. Antes de esto, cuando David dice estas palabras, todo el mundo se empieza a burlar de él. Todo el mundo lo menosprecia, todo el mundo lo hace menos. Todo el mundo, a los que estaban ahí alrededor de él, empezaron a burlarse. ¿Cómo tú? Y el rey Saúl, imagínate, no se atrevió a él salir a la batalla, pero sí es bueno para burlarse. No se atrevió a hacer las cosas. Estaba lleno de temor, pero cuando se levantó alguien que dijo: yo voy, lo primero que hizo es burlarse de él. Eso es lo que mucha gente hace a nuestro alrededor. Ellos no se atreven a hacer las cosas y se burlan de cuando una persona sí se atreve a hacer algo. Pero creo que es en parte su envidia y su enojo hablando de que ellos no se atrevieron y alguien más sí lo hizo. Pero bueno, ese es tema para otro día. El punto es que David llega con Saúl y le dice: yo lo enfrento. Y entonces va la respuesta del por qué a David se le hace conocida la voz. David le dice a Saúl: Saúl, cuando yo soy pastor de ovejas, y en el campo, cuando hay un león,
Escucha bien lo que David dijo. Cuando hay un león, iglesia, no está hablando de un perro. Hay gente que hasta un perro chihuahua le da miedo. David está hablando de osos y leones. Y está David así, mira, como una plática común, sencilla, como cualquier cosa. David dice: cuando en el campo, cuando en la llanura, cuando en los campos un león quiere venir a quitarme mis ovejas, yo lo persigo, yo me enfrento a él. Vamos a leerlo como literalmente dice, para que te des una idea de lo que David dijo. Versículos 35 y 36 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Qué es lo que David está diciendo? David está diciendo esto: si yo tenía que enfrentarme a un oso o a un león, yo los perseguía y les abría la quijada y les arrebataba al animal. Imagínate esto. Estamos hablando de un niño de 17 años. Hermano, ¿qué hace tu hijo de 17 años? Le da miedo cuando una cucaracha vuela de un lugar a otro. Ve un ratón que sale debajo del refri y arriba del sillón o de la cama o de cualquier otro lugar. David a los 17 años ya había matado osos y leones. ¿Qué puedo deducir de todo esto? Que Dios había preparado, Dios había capacitado a David en el campo y lo había permitido que se enfrentara a osos y leones, para que cuando llegara Goliat no le infundiera miedo, y que el rugido que salía de la boca, de la voz de Goliat, le fuera igual que el rugido que algún día había escuchado del león. Y que dijera David: ese rugido yo ya lo conozco y a mí no me da miedo. Si yo he desmenuzado, si yo he matado con mis propias manos a osos y leones, entonces puedo enfrentarme a ese también. Puedo enfrentarme a ese león que está allá afuera, porque ya estoy entrenado, porque ya estoy capacitado, porque ya tengo la preparación necesaria para poder enfrentarlo a él. Iglesia, muchas de las historias que hemos tenido que atravesar en nuestra vida, esas fuertes batallas, esos momentos difíciles de nuestra vida, no son otra cosa que el campo de entrenamiento que Dios ha utilizado para tu vida. No son otra cosa que el campo de entrenamiento en el cual Dios te ha estado formando y te ha levantado una y otra vez de esas batallas, y te ha levantado una y otra vez de todas esas situaciones, para que puedas enfrentar los Goliat de tu vida. Para que cuando los gigantes lleguen a tu vida y quieran amedrentarte, aunque haya otros a tu alrededor que se asusten, aunque haya otros alrededor que no quieran, que queden paralizados, tú no te vas a asustar, tú no te vas a dejar llevar, a ti no te va a estremecer el rugido del león. ¿Por qué? Porque ya fuiste entrenado en el campo de batalla, porque tu vida ya ha sido confrontada antes a ese tipo de peligros. Tu vida ya se ha enfrentado a situaciones parecidas, y entonces ya estás entrenado, ya estás capacitado, ya estás listo, ya estás preparado para enfrentar los momentos difíciles de tu vida. Así es que en lugar de renegar y de lamentarnos por las tragedias de nuestra vida, dale gracias a Dios, porque esos han sido los osos y los leones de tu vida, que Dios ha utilizado para capacitarte, para entrenarte, para darte fuerzas nuevas, para hacerte una persona fuerte, una persona firme, para entender que eres capaz, que tienes la fortaleza para enfrentarte a alguien como Goliat, porque ya te has enfrentado al oso y al león. Amén.
Así es que, iglesia, demos gracias por nuestro campo de entrenamiento. Demos gracias por el campo de entrenamiento que Dios ha utilizado para nuestra vida. Luego la Biblia dice, una vez que David se prueba la armadura y no puede caminar con ella, Saúl le pone su armadura encima y David se siente incómodo. David dice, no, yo no puedo pelear con esto, nunca he usado una armadura. Y aquí va otra lección que puedo ver en esta historia. Pelea con las armas que ya conoces. ¿Para qué tomas armas que nunca has usado? Que no son tuyas, que no te pertenecen y que lo único que van a provocar es que te mueras. Porque tu arma más valiosa no está en la fortaleza de una armadura. Tu arma más valiosa no está en la fortaleza o en lo imponente que una armadura puede parecer. Porque David no tenía experiencia en eso. Su experiencia estaba en la honda y en la piedra. Esa era su arma. Pero el arma más poderosa que David tenía en su vida no era la honda, ni siquiera eran las piedras, era el poder de Dios que tenía a su lado. Él estaba ungido por Dios y Dios le había dicho, donde quiera que vayas yo estaré contigo y te voy a fortalecer y te voy a acompañar y todo lo que hagas yo voy a respaldarte y voy a fortalecerse. Era la fortaleza más grande de David. La fortaleza más grande de David no es un arma, no es una armadura, no es nada de eso. Es la confianza que tiene en Dios, es la dependencia que tiene de Dios. ¿Tú crees que David por sí mismo pudo haber vencido al oso y al león? No, es Dios con él, es Dios en él y a través de él que le llevó a vencer al oso y al león. Es Dios en su vida manifestándose a través de él que le dio la fortaleza para enfrentarse a esas cosas. ¿Tú crees que has vencido hoy tú solo esas batallas, esos osos y leones que Dios ha traído a tu campo de entrenamiento? No, es Dios en ti quien las ha vencido. Y cuando enfrentes a Goliat, no tienes que ir con la armadura de alguien más. No tienes que ir con la base de experiencia de guerra de alguien más. Tienes que ir con tu propia experiencia y con lo que Dios ha hecho en ti, con lo que Dios te ha fortalecido a ti, no con lo que la gente piensa que debes de hacer, con lo que Dios ha hecho a través de ti, porque eso que Dios ha hecho a través de ti es la muestra de que Dios se ha movido, no de que dependes de algo más, ni de que dependes de nadie más. Nuestra dependencia siempre debe de estar en Dios. Y David dice, esto es incómodo, esto no es para mí, esto no es lo que estoy acostumbrado, estas no son las armas que yo sé utilizar, esto no lo puedo hacer. Y entonces David avienta la armadura, se quita la armadura y lo único que hace es tomar su honda, una vara que traía, que todo pastor siempre cargaba. Y la Biblia dice que fue un río. Y tomó 5 piedras. Esas 5 piedras son una profecía acerca de los ministerios que Dios iba a establecer en la tierra. Los 5 ministerios que hoy la iglesia existen. Y luego hablaremos de eso. Pero David toma la honda y va al río y toma 5 piedras lisas. ¿Alguna vez alguien ha hecho patitos en el agua? Que agarras una piedra y la avientas y va por encima del agua brincando. Eso se llaman patitos. Que hasta puedes contar cuántos van. ¿Alguien lo ha hecho? Sí. ¿Con cualquier piedra se puede? No. Tiene que ser piedras lisas y que tengan ciertas características para que funcione y salga como debe salir un patito. Y entonces David tenía experiencia hasta en escoger eso. ¿Alguien usó resortera de niño? Yo creo que la mayoría de los que ya estamos más grandecitos usamos resortera alguna vez en nuestra vida. ¿Cualquier piedra sirve para la resortera? No. Son ciertos tipos de piedras. No cualquier piedra servía para la honda de David. Él sabe qué piedras escoger. ¿Por qué? Experiencia. Tenía la experiencia necesaria.
porque Dios le había enfrentado a varias situaciones en su vida que le crearon esa experiencia. No sé, quizás David las primeras veces que agarró la onda y agarró una piedra, la piedra equivocada, se dio en la cabeza, o descalabró a alguno de sus hermanos, o le dio una de sus ovejas cuando le tenía que haber dado otro animal, no lo sé. Pero lo que sí me muestra esta historia es que David fue al río a escoger las piedras precisas, a escoger las piedras correctas, porque tenía la experiencia para hacerlo, tenía el conocimiento para hacerlo. Y eso es importante en el reino. Las batallas se enfrentan con el Espíritu de Dios y con la experiencia que Dios te da. No te puedes enfrentar a batallas con las que no vas a tener experiencias previas, porque seguro las vas a perder. Voy a terminar esta historia esta tarde. Cuando David sale al campo de batalla, quiero que te imagines la escena. Vamos a poner solamente un número. La Biblia no te dice números de guerreros, pero vamos a poner que de Israel hay 10,000 soldados. Bien, unos cortos, 10,000 soldados. Y otros 10,000 soldados del lado de los filisteos. Hay 20,000 personas ahí, por decir. Y entonces, como todas las mañanas, Goliat sale al campo de batalla, a la parte de enfrente del campo de batalla, y todas las miradas están en Goliat. Pero ese día que David llega al campo de batalla, la historia va a ser distinta a como había pasado los días anteriores. Esta vez, de entre las filas de 10,000, 20,000, no sé cuántos soldados de Israel, sale un jovencito, sin espada, sin armadura. Un jovencito de 17 años, delgado, bien parecido, porque la Biblia dice que David era guapetón. Bien parecido el muchacho, sale hacia el campo de batalla y comienza a caminar hacia enfrente de donde está Goliat. Yo, si fuera soldado de Israel, estaría muy nervioso, porque mi futuro estaría en manos de un jovencito de 17 años. Yo, si fuera Saúl, ya me habría acabado las uñas. Ya estaría desde mi perspectiva, ya dejando mis cosas, ya entregándolo todo, ya renunciando. Desde la perspectiva de los filisteos, burlas, risas y quizás asombro de cómo este es el mejor guerrero, esta es la mejor opción que tuvieron, este es el mejor que encontraron. Un chamaco que ni siquiera trae arma, ni siquiera trae armadura, que todavía tiene granitos en la cara porque apenas está dejando la pubertad. Este es. Y entonces David, 1,70, 1,75 de estatura, contra Goliat, 4 metros, frente a frente. Goliat le dice estas palabras: hoy caerá el reino de Israel, hoy serán destruidos, te voy a acabar por completo. ¿Y cómo te atreves a venir conmigo? No con espada, no con esto. ¿Vienes a mí con piedras y palos? Quiero que te hagas una perspectiva. ¿Sabías que la espada de Goliat pesaba entre 12 y 15 kilos? 12 y 15 kilos, hermano. Y estarla blandiendo como si fuera nada. Su armadura pesaba entre 28 y 30 kilos. Estamos hablando de algo monumental. Y que de la nada David saliera con piedras y palos, porque eso es la verdad. David salió con piedras y palos. Y Goliat lo intenta amedrentar, intenta desmeritar sus herramientas.
Eso es lo que un gigante siempre va a hacer. Va a tratar de demeritar, va a tratar de que pierdas la esperanza, de que desconfíes de tus herramientas, de tus armas. Y te va a decir, tú, no hombre, si apenas tienes un año de cristiano, tú que vas a hacer esto si tus piedras y tus palos o esto, aquello de tu vida, tú ni experiencia tienes en esto, tú esto, aquello, y te va a tratar de destruir tus herramientas, va a tratar de demeritar, de quitarte la esperanza, de acabar y atacar tu fe. Y Goliat le dice, tú vienes a mí, yo vengo a ti con espada, con escudo, con armadura, y tú vienes a mí con piedras y palos. Lo que Goliat está tratando de decir, no hay comparación entre tú y yo. No hay comparación entre tus capacidades y las mías, tus herramientas y las mías. Mi armadura es infinitamente más fuerte, poderosa que tus palos y piedras que traes. No puedes contra mí. Y esa es la voz del enemigo siempre. Esa es la voz del enemigo que te va a decir, ¿tú crees que orando vas a poder ganar? ¿Tú crees que alabando y adorando a Dios puedes lograr algo? ¿Tú crees que poniendo tus alabanzas vas a cambiar algo? ¿Tú crees que levantando todas las mañanas y leyendo un solo versículo vas a lograr algo en tu vida? ¿Tú crees que crees que con esas pocas armas, esas herramientas puedes ganarme? ¿Tú crees que eso es capaz? ¿Con eso eres capaz de ganarme? ¿Tú crees que una sola oración, es más, ni Dios ni te escucha a ti? ¿Tú crees que eso me va a ganar a mí? Eso es lo que el diablo siempre hace. Tratar de atacar lo que nosotros creemos es nuestra fortaleza. Y entonces David, firme, se para delante de Goliat. Y la frase famosa de David, tú vienes a mí con espada, con escudo, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y David le dice a Goliat, esta tarde te voy a arrancar la cabeza. Esta tarde vas a ser derrotado, esta tarde vas a morir. Esta tarde Dios me ha dicho, me va a entregar tu cabeza en mis manos. Y debes de entender esto, iglesia. Tu fortaleza más grande, lo dije hace un rato, no son tus capacidades, tus habilidades. David entendió algo, por encima de mi experiencia está el Señor. Vengo a ti con experiencia, sí, ya tengo experiencia de batalla, no en el campo que tú imaginas, Goliat. Tengo experiencia de batalla en otro tipo de luchas. Pero por encima de mi experiencia está el respaldo del Señor. Y quiero que entiendas esto, iglesia. El enemigo va a tratar de que tú te centres en tu capacidad. El enemigo va a tratar de que tú te centres en lo que tú sabes hacer, en lo que tú puedes y no puedes hacer, para que te olvides de quién está contigo. ¿Sabes qué es lo que Goliat quería? Que David viera sus armas, que David viera sus piedras, que David viera su vara y su onda, y entonces dijera, si es cierto, yo no puedo hacer nada. Y eso es lo que el diablo busca, que te centres en ti y olvides quién está detrás de ti. Pero David siempre tuvo presente esto: no estoy aquí por mis fuerzas, no estoy aquí por mis agallas, no estoy aquí por esto, estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Y estoy enfrentando a este gigante no porque yo quiera y porque me sienta Juan Camané y que me sienta el yo todas puedo, no, estoy aquí porque Dios me trajo, porque Dios me paró aquí, porque Dios me dijo que me iba a dar la victoria, por eso estoy aquí. Y entonces Goliat empieza a sentir el peso de David en su vida. Se enoja Goliat con la respuesta de David, y entonces David empieza a girar su onda, y más y más y más y más, y ¡fum! La Biblia dice que la piedra que lanza David se
entierra, se mete en el cráneo de Goliat. Quiero que entiendas esto. Goliat traía casco. No solamente es el casco, el hueso más fuerte del ser humano es su cráneo. Esta parte frontal es la parte más fuerte que tenemos en todo nuestro cuerpo. Y la piedra de David atravesó el casco y atravesó el cráneo, porque no lo impulsaban las fuerzas de David, el impulso era el Señor con él. Iglesia, nuestras victorias están aseguradas en Cristo. Y entonces yo puedo decir lo que la Biblia dice, Nuevo Testamento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? David ejemplifica muy bien esos versículos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La pregunta aquí es, cuando esos gigantes vienen a tu vida, cuando tienes que enfrentar esos momentos difíciles de la vida, ¿en qué está puesta tu confianza? ¿En dónde está tu certeza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está suelta tu tranquilidad? ¿Dónde has depositado tu esperanza? ¿En tu capacidad? ¿En la fuerza? ¿En los recursos que tienes? Si está puesta ahí, hermano, tarde o temprano vas a darte cuenta que no es el lugar correcto para poner tu esperanza. Que la fuerza más grande de un cristiano está en su fe, en creer que Dios es capaz, es poderoso para hacer cualquier cosa posible, y que no hay nada en el universo, ni en el mundo natural, ni en el mundo espiritual, que pueda hacerle frente al Señor. Que Dios es infinitamente poderoso. Yo lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia, ¿sabes? El diablo nos quiere hacer pensar que es más fuerte de lo que creemos. El diablo quiere hacerte pensar que es mucho más poderoso de lo que tú crees. Y sí, es poderoso, tiene mucho poder, pero Dios ni siquiera se detiene a pelear con él. Cuando se le tiene que poner un alto al diablo, Dios manda a sus ángeles a que le den sus coscorrones al diablo y te calmas. Ni siquiera él tiene que pelear, porque aún Dios tiene ángeles mucho más poderosos que el diablo en el cielo, que le hacen frente sin ningún problema. Y si Dios tiene ángeles que pueden hacerle frente al diablo sin ningún problema, Dios es infinitamente más poderoso que él. No hay ni siquiera el más mínimo punto de comparación entre el poder de Dios y el diablo, pero el enemigo quiere hacerte pensar todo lo contrario. Yo no sé si tú has tenido la idea alguna vez de que entre Dios y el diablo ahí se dan un quite, de que si se enfrentan, Dios no sale librado de eso de manera sencilla, sino que le va a costar vencer al diablo. No es cierto, es una mentira. No hay manera, no hay forma de que el diablo pueda hacerle frente al Señor. Nada. Dios es poderoso. Mi Dios, el Dios en el que confiamos, es poderoso. Y si tú puedes caminar en la fe de que pase lo que pase, no importa cuántos gigantes tengas que enfrentar, puedes entender que Dios está contigo. No hay gigante que no puedas derribar. Quiero invitarte a que te pongas de pie. No hay gigante, iglesia, que no puedas enfrentar, que no puedas derrotar, si Dios está contigo. La pregunta que quiero repetir es: ¿Dios ha estado contigo? ¿Dios es tu fortaleza? ¿Dios es la esperanza de tu vida? ¿Estás caminando en Dios? ¿Estás confiando en Él? ¿O en qué estás poniendo tu confianza? Recuerda, el diablo quería: fíjate en lo que traes. El gigante quería: David, fíjate en lo que traes ahí. La
fuerza de David no estaba en las personas, no estaba en lo que traía en su mano. La fuerza de David estaba en la confianza que tenía en Dios. Su fe, la fe de David es lo que hizo que se atravesara el casco y el cráneo. Puesto de pie, quiero terminar con esto. Una vez que el gigante cae, lo que David hace es correr hacia donde él está. Tomó la espada de Goliat. ¿Cómo la levantó? No tengo idea, pero David tomó fuerzas, levantó la espada y con la misma espada de Goliat le arrancó la cabeza. Le arranca la cabeza, la toma y la lleva. Se la entrega al rey Saúl. Dice: aquí está. Los gigantes de tu vida no se les puede dar la oportunidad de volverse a levantar. Los gigantes de nuestra vida se les tiene que arrancar la cabeza para que no haya la más mínima duda o la más mínima especulación para que puedan volver a levantarse en nuestra contra. Lo que tú no le cortes la cabeza hoy, lo que tú no cortes de tajo hoy, el día de mañana puede ser tu destrucción. Lo que tú no acabes hoy, eso te puede acabar mañana. Esos gigantes que se han levantado en tu contra, que hemos permitido que se levanten, que crezcan, que aumenten. Si yo no les corto la cabeza, si yo no doy un corte de tajo, si yo no los acabo, el día de mañana van a hacerse más y más fuertes y van a seguir creciendo y van a seguir aumentando y van a seguir causando daño a mi vida. No basta con derribarlos. No basta con derribarlos. Hay que cortar de tajo. Hay que cortarles la cabeza. Hay que terminar con toda posibilidad de que se vuelvan a levantar en nuestra contra. Si dejas al enemigo mal herido, ten por seguro que va a regresar. Y va a regresar más fuerte. Y va a regresar con una intención de destruirte, de matarte por completo. Va a ir con la intención de destruirlo todo a tu alrededor. Por eso David va y le corta la cabeza a Goliat. Goliat ya estaba muerto en el piso. En el instante que la piedra le golpea la cabeza, se muere. Pero David no va a dejar espacio a la especulación de a ver si se murió o no. No, David a lo que va y no se va a esperar de pues ya está muerto. No, David le corta la cabeza por si las dudas. Quiere acabar con eso por completo. Esta tarde vamos a derribar nuestros gigantes. Yo no sé si has hecho de la falta de perdón, del orgullo, de algún tipo de pecado, de tu economía, de diferentes cosas de tu vida, has tenido que enfrentar a un gigante y otra vez y otra vez y otra vez, y que se han levantado esos gigantes en tu vida. Quiero que entiendas esto. Dios ya te dio la fuerza para derribarlos. Dios ya te dio su espíritu. Tú y yo ya tenemos la fuerza del Señor para derribar esos gigantes que se levantan en nuestra contra. Hoy, este gigante de hoy no tiene un nombre específico. Los gigantes que vienen sí lo tienen. Hoy, este gigante puede ser cualquier cosa en mi vida. Puede ser un pecado, puede ser un pensamiento, puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser, no sé, cualquier aspecto de tu vida. Cualquier aspecto de tu vida que represente un problema que no has podido vencer, un problema que te está amedrentando, un problema que sigue latente ahí. Entiende esto. No es tan grande como parece. Dios ya te dio la capacidad. Dios ya te preparó en el campo de batalla. Ya te entrenó para enfrentar esos gigantes, y hoy los tienes que derribar. No los dejes vivir, no les des espacio, no permitas que se levanten. Derríbalos este día. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar, iglesia.
Vamos a orar. La Biblia dice: la oración del justo puede mucho. Y nuestra oración con fe es una de las armas, es la piedra que se lanza. La oración es la piedra que se envía para que las cosas sucedan. Para que las cosas sucedan, tiene que ser enviada con fe, tiene que ser lanzada con fe. Espíritu Santo, esta tarde venimos delante de ti. Primero que nada queremos reconocer los gigantes que hay ahí, que existen en nuestra vida. Muéstranos esos gigantes que no somos capaces de vencer en nuestra propia fortaleza, que no hemos sido capaces de vencer por nuestra propia mano o en nuestra propia experiencia. Queremos derribar los gigantes del pecado que están en nuestra vida latentes. Queremos derribar los gigantes del orgullo, de la falta de perdón, el gigante del rencor. Queremos derribar los gigantes espirituales y naturales en nuestra vida. Queremos derribar esos gigantes emocionales. Queremos vencer la depresión, la ansiedad. Queremos vencer esas enfermedades emocionales o naturales. Padre, creemos que puede ser vencido el gigante del cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. Que no importa cuál sea la situación, no importa cuál es el nombre del gigante de esta tarde, hoy venimos no en nuestro propio entendimiento, venimos con la experiencia del campo de batalla, pero sobre todo venimos tomados de la mano del Señor, a decirte a ti, gigante: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, y esta tarde tu cabeza va a caer. Esta tarde tu cabeza va a ser derribada. Esta tarde tu cabeza será entregada en mis manos. En el nombre de Jesús hoy creemos que esos gigantes caen. Vamos, iglesia, ora, levanta tu voz, dile: yo creo que ese gigante cae, que el gigante será derribado, que esta tarde el gigante está cayendo. Vamos, levanta tu voz y dile: Padre, el gigante está cayendo. Yo confío en ti, que el gigante en mi vida, que me ha metido temor, que me ha frenado, que no me ha dejado avanzar, que no me ha dejado vivir en plenitud, que me está robando mi paz, que me está robando mi plenitud, mi gozo, hoy es derribado. Hoy es derribado en el nombre de Jesús. Hoy te vas, hoy desaparece. Hoy es derribado todo gigante que me ha robado mi paz, que no me ha dejado tranquilo, que me está robando el poder disfrutar de mi vida y de la vida de quienes me rodean. Hoy te vas en el nombre de Jesús. Creemos que esos gigantes son derribados este día. Creemos que los gigantes caen. Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Espíritu Santo, danos la fortaleza necesaria para creer que esos gigantes caerán, para creer que esos gigantes son derribados, para creer que esos gigantes han sido vencidos, para creer que esos gigantes caen ante nuestros pies, caen por tu fortaleza, caen conforme a la fe que tenemos de lo que tú estarás haciendo, Padre. Caen delante de nosotros. Nos ponemos en tus manos y creemos en tu poder, en tu gloria, en tu majestad, en las cosas que tú estás haciendo. Padre, creemos en lo que te estás haciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque yo sé, Señor,
que esta tarde estás haciendo milagros, estás trayendo libertad, estás trayendo libertad. Hoy la voz de Goliat ya no se escuchará más. Hoy la voz de ese gigante ya no se escuchará más. Ya no existe más la voz del gigante. Ya no existe más la voz de ese gigante. En el nombre de Jesús lo creemos y te damos gracias por tu fidelidad, por tu fortaleza, por tu misericordia, por lo que tú haces, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor.